Hola, bienvenidos una vez más al mundo de Yo. Hoy creo que vamos a ver algo que os va a encantar. Y lo creo porque muchos me habíais pedido un vídeo al respecto, ¿vale? Va a tener que ver con cómo estudiar póker. Hay muchas formas de cómo estudiar póker, pero hoy lo vamos a hacer de una que va a estar muy bien. ¿Por qué? Ya habéis visto en vídeos anteriores herramientas que se usan para estudiar póker. Hace poco vimos PioSolver, que es súper potente. Te da un entendimiento tremendo del juego y te ayuda a crear estrategias muy potentes. Pero claro, no todo el mundo puede estar gastándose más de $1000 en un software para estudiar póker. Pues lo que vamos a ver hoy es una herramienta 100% gratuita que nos va a ayudar a estudiar. Y cuando digo 100% gratuita no me refiero a que sea un periodo de prueba de 15 días, un mes o 3 meses y que luego ya te la capen y tengas que pagar si la quieres seguir usando. No, va a ser una herramienta completamente gratuita y con acceso ilimitado de por vida. ¿Cómo es esto posible? Pues de una forma muy sencilla, haciéndola nosotros mismos a través de un Excel. Va a estar muy bien, no os lo perdáis. Si os resulta interesante, vamos para allá, ¿vale? Bien, como digo, la vamos a hacer con un Excel. Ya tenemos aquí, en este caso la herramienta que yo tengo y que podéis ver es un OpenOffice, ¿vale? Que es una aplicación de estas gratuitas que es básicamente casi igual que el Excel, ¿vale? Nos va a dar la misma utilidad. Y a través de aquí a través de este programa, y en un ratito lo vais a ver aquí para que luego lo podáis reproducir haciendo vosotros mismos esta herramienta, lo vamos a hacer en un momento, ¿vale? Primero, para que podáis entender lo útil que os va a poder ser esta herramienta. Muchas veces cuando estáis jugando una determinada situación os encontráis con la duda de ¿aquí me merece la pena pagar? ¿Abandono? ¿O tengo una buena mano? ¿Pago? ¿Subo? ¿Por qué os genera esa duda? Porque no sabéis qué movimiento es más rentable. Si es más rentable pagar, si es más rentable subir, o si incluso lo más rentable es abandonar para no perder dinero, ¿vale? ¿Cuál es, digamos, el elemento que nos permite saber el valor de cada movimiento? Esto es el EV. Ya me habréis oído hablar un poquito de él. El EV es el Expected Value, es decir, el valor esperado. Y sí, esto nos da una forma de poder valorar en números cómo de rentable es un movimiento. Y cuando podemos valorar cómo de rentable es un determinado movimiento, podemos comparar la rentabilidad de las distintas opciones. Ahí es cuando podemos empezar a calcular, pues es más rentable subir que pagar, o lo más rentable es abandonar porque pagando estaría perdiendo dinero. Sería un movimiento de EV, en este caso negativo. Entonces lo que vamos a construir ahora en un momento y de manera muy sencillita es una calculadora de EV. Y esto os va a servir para estudiar de varias formas que ya os explicaré después, que os van a hacer en muchos casos mirar ciertas situaciones desde otra perspectiva, y eso es muy potente para aprender póker, ¿vale? Sin más, voy a empezar ya con ella, ¿vale? No me quiero liar tampoco. Vamos a empezar, ¿bien? A ver cómo me apaño, porque tengo aquí la tremenda bola esta que es el micrófono y la tengo en medio del teclado porque todavía no tengo un brazo de estos para que me lo sujete y tengo que usar el teclado, pero bueno, intentaré no desmontar el chiringuito, ¿vale? Bien, vamos a empezar hablando de uno de los conceptos, que sería el Fall Equity. Fall Equity, ¿vale? ¿Qué es el Fall Equity en primer caso? El Fall Equity es la equidad de fall, es decir, estamos hablando de la equidad de que el rival abandone. Bien, ¿cuándo es muy importante tener esto en cuenta? Pues cuando estamos haciendo un movimiento que tiene un componente de farol. ¿Cuáles son las probabilidades de que el rival abandone y qué nos supondría? Bien, referente a esto, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta para poder calcular el Fall Equity? Porque, como digo, estos son básicamente matemáticas muy simples y estamos traduciendo dudas en números en matemáticas, lo cual es muy potente para entenderlo, ¿vale? Pues en primer caso pondríamos el bote que tenemos. Y vamos a poner aquí un bote cualquiera al azar, ¿vale? Porque como os digo, esto ya son matemáticas. Y vamos a decir que el bote son 30, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un bote de 30. ¿Qué segundo elemento vamos a introducir? Pues la apuesta que vamos a hacer, ¿vale? El bet.
Aquí vamos a poner un número también cualquiera porque es para que entendáis el concepto, ¿vale? No estamos analizando una mano en concreto, simplemente quiero que entendáis el concepto y cómo funciona, ¿vale? ¿Qué vamos a poner? Pues una apuesta de medio pot, que en este caso serían 15, la mitad de 30 del bote, y ya lo tenemos ahí. Vale. ¿Qué tercer elemento necesitamos para hacer los cálculos? Lo que necesitamos es saber el porcentaje de que el rival abandone, esto es el fold, y esto es una estimación, es decir, hablaríamos de un fold estimado. Fold estimado. Estimar estas cuestiones lo más preciso posible es lo que hace que luego nuestros movimientos se ejecuten de manera más rentable. Para estimar bien esto, pues se tienen que tener varias cosas en cuenta, ¿vale? En muchos casos, el tipo de rival, si no lo conocemos, pues tenemos que saber distinguir la situación, pues estudiándola a través de Flopzilla para poder valorarlo, ¿vale? No es algo que os tiene que preocupar de principio, porque esto es algo que se va afinando con el tiempo, ¿vale? Así que no le deis mucha importancia a esto, estimar esto da para un libro, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Vamos en este caso a entender, por ejemplo, que hay un 30% de posibilidades, por ejemplo, de que el rival abandonara. Voy a introducirlo por aquí. Esto sería un 30%, un 0,3, ¿vale? 30%, 0,3. Pues ya tenemos las partes de la ecuación, que sería cuánto... de qué tamaño es el bote, cuánto tienen Big Blinds, ¿vale? De cuánto es la apuesta que realizamos y en base a esta apuesta... ¿Cuántas veces estimamos que va a abandonar nuestro rival? Que en este caso un 30% sería un 0,3. Con esto ya podemos marcar un resultado. Ahí está, resultado. Y aquí es donde va a ir la fórmula del Fold Equity, ¿vale? Voy a ir medianamente despacio para que nadie se me pierda, el que no la conozca. ¿Cómo vamos a obtener el resultado teniendo estos tres elementos? Pues bueno, vamos a aplicar... ¿Cómo se calculan estas cosas? Primero le ponemos en la celda el igual y ahora empezamos con el primer cálculo entre paréntesis. Vamos a coger el bote y le vamos a sumar la apuesta, ¿vale? Lo cual nos está dando el tamaño final del bote. Teníamos un bote, pero que al sumar nosotros 15 blinds aumenta, ¿vale? Y este bote total, que es lo que había más lo que nosotros hemos apostado, lo vamos a multiplicar por el fold estimado, es decir, aquí asterisco y por esta celda de aquí. Puesto esto, bote más apuesta por el fold estimado, damos enter y ahí está. Vale, ¿qué es este número? 13,5 bebés. ¿Vale? ¿Veis 13,5? Estos serían las Big Blinds. Este sería el resultado que obtendríamos en Big Blinds teniendo en cuenta estos datos. Bien. Vamos a pasar ahora a otro concepto que es parte también del EV, que es el Showdown. Luego os explico cómo todo esto se une y cobra sentido, ¿vale? Showdown Equity. Aquí hablábamos de Fold Equity. El Fold Equity, como hemos dicho, es lo referente a las Big Blinds que obtenemos de los abandonos del rival. Ahora vamos a ir con otro concepto que es el Showdown Equity. El Showdown Equity es la equidad del showdown, es decir, de cuando ganamos al showdown. ¿Qué probabilidades tenemos de ganar la mano cuando se llegan a destapar, ¿vale? Las jugadas, cuál es la probabilidad de que la nuestra sea mejor y cuántas Big Blinds en este caso nos genera por esta parte. A ver, un momentito que la estoy poniendo donde no es. Aquí vamos a ponerlo aquí. Vale, aquí lo mismo, tenemos bote, ¿vale? Vamos a poner lo mismo, 30, por ejemplo. Aquí tendríamos bet, podemos ponerlo también, pero en realidad es la apuesta que nosotros tendríamos que igualar, ¿vale? Estamos hablando de Showdown Equity. Vamos a poner, por ejemplo, 30, ¿vale? Y aquí, en vez de poner fold estimado, tendríamos que poner equity estimada. ¿Cómo calculamos la equity de una mano? Pues sobre todo en base a las odds y demás. Para hacerlo, esto sí es un proyecto, por ejemplo.
Para hacerlo en base a la fuerza de las manos frente a un rango, pues para eso ya tenemos Flotzilla, que es una herramienta de la que hay mucho que hablar y ya lo íbamos viendo, ¿vale? Como sabéis, el póker es inmenso y tenemos mucho que ver, pero aquí es donde calculamos la probabilidad de que al final, al llegar al destape de las manos, nosotros ganemos. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí, yo que sé, que fuera un proyecto de color, ¿vale? Que nos está dando más o menos también un 30 y pico por ciento de probabilidad de completarse. Por ejemplo, en ese tipo de situación, ¿vale? Aquí que tenemos, pues lo mismo. Lo mismo que antes. La fórmula es básicamente igual. Lo que tenemos que hacer para obtener el resultado del Showdown Equity es igual. Sumamos el bote a la apuesta que tenemos que igualar en este caso. Poner, igualar, ¿vale? El coste del movimiento, podríamos decir. Cerramos paréntesis y multiplicamos otra vez por la equity estimada. Enter, y otra vez tenemos aquí un número que lo que nos diría es el resultado del movimiento en BBs. Ya tenemos dos aspectos. Ahora vamos a pasar a la tercera parte. Antes que eso, permitirme que sea un poco pijo para estas cosas, pero no lo puedo evitar. A mí es que me encanta dejarlo medianamente bonito, ¿vale? Vamos a ponerle un color como esto. Letra en blanca y vamos a ir dejando nuestra calculadora bonita. Calculadora EV, ¿vale? Bueno, ya la vamos teniendo por ahí. Porque va a quedar aquí, además de funcionar, va a estar bonita, ¿vale? Vale. Vamos con esto. Vale, vamos a continuar. Vamos a ir dejando esto un poquito bonito. Vale, ahora lo que vamos a ir es al Expected Value, al EV, ¿vale? Primero os explico un poco cómo hacerla y luego cómo la usamos. Expected Value, valor esperado en español. Vale, aquí qué es los datos que vamos a introducir. Vamos a introducir el Fall Equity más el Showdown Equity en una casilla. Aquí el bet o coste de movimiento, ¿vale? Así queda un poquito más pequeño. Y aquí el resultado, que sería ya final LV. Vamos a poner, ¿vale? Referente a esto, y por ir haciéndoos una aclaración, tened en cuenta que hay movimientos que solo se basan en el Fall Equity, véase un farol en el river, cuando sabemos que si llegamos a mostrar la jugada vamos a perder y que nuestra única baza es echar del bote al rival. Ahí no tendríamos en cuenta el Showdown Equity. Y hay otras que lo mismo, cuando estamos pagando, por ejemplo, una apuesta en el que el rival nos ha puseado y el rival bajo ningún concepto puede abandonar ya porque ha metido todas sus fichas, ¿no? Por ejemplo, pues ahí no habría Fall Equity y solo tendríamos Showdown Equity, ¿vale? Cada situación nos indica si hay Fall Equity, Showdown Equity, si solo hay Fall Equity, si solo hay Showdown Equity, ¿vale? Ahora lo explico un poquito más por encima. Pero bueno, teniendo ya dos casos como estos en los que hemos calculado las blinds con las que terminaríamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo general para calcular el Expected Value y teniendo en cuenta ambas cuestiones. ¿Qué sería esto? Pues imaginaros que en un turn puseamos nosotros un flash draw, un proyecto, ¿vale? Así que vamos a meter datos. De momento vamos a dejar... Ups, que le doy a donde no debo. Vale, vamos a dejar el tamaño del bote en 30. Bien. Y estamos diciendo que tenemos un flash draw y que vamos a pusearlo. Vamos a meter todas nuestras fichas en el turn. Primero, ¿cuánto supone ese push? Vamos a decir que es un potbet, que lo que nos queda detrás son 30 fichas, ¿vale? 30 ciegas, y que es justo el tamaño del bote. Eso sería por la parte de la Fall Equity, ¿no? Ahora vamos a introducir el Fall estimado. Vamos a pensar que no voy a ponerme a analizarlo con Flotzilla, ni un posible rival, ni una mano en concreto, pero vamos a decir simplemente para hacer un cálculo
que en este caso esperamos que nuestro rival abandone la mitad de las veces ante un push en el turn de estas características, ¿vale? Eso sería 0,5. Le damos un enter, ¿vale? Esto es lo que nos correspondería, 30 bebés por parte de la Fall Equity. Bien, pero lo que estamos pusheando en este caso es un proyecto, un flash draw, un proyecto de color. Y las veces que el rival nos pague, también podremos llegar a ganar al showdown si ligamos nuestra mano, ¿no? Entonces, vamos a estimar aquí también el showdown equity. El bote, como decimos, es de 30. En este caso, como habrá 30 más de nuestra... Perdón, en este caso el bote sería de 60, ¿vale? Ahora os explico la diferencia. Lo que hay que igualar son 30, ¿vale? ¿Por qué es de 60? Porque en este caso estamos planteando la situación en la que el rival nos paga. Entonces van a ser los 30 que había, los 30 que nosotros apostamos y los 30 que él pone para igualar. Entonces, como comprenderéis, no es lo mismo cuando el rival abandona a cuando el rival paga, que el bote va a ser más grande, porque entran otras 30 fichas, otras 30 ciegas grandes por parte de su igualada. Bien, las odds, bueno, ya las conoceréis de sobra. Un proyecto de color, si entendemos que no viene unido a ninguna overcard ni demás, estamos hablando de en torno al... con una calla por delante, un 18% aproximadamente es lo que podemos poner. Luego podríamos afinar más haciendo ajustes de outs, pero bueno, lo que quiero es que se entienda. Más o menos un 0,2 vamos a poner, simplemente para hacer un cálculo rápido, aunque serían un poco por debajo, ¿vale? Y ahí lo tenemos, nos da 18, ¿vale? En esta acción en concreto tendríamos que, haciendo ese movimiento, recibiríamos por parte del Fall Equity 30 bebés y por parte del Showdown Equity, que esto vendría de la parte de las veces que nos pagara el rival y que nosotros consiguiéramos ligar nuestra jugada, 18, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el valor esperado o el expected value a través de estos dos datos? Fácil. Lo dicho, vamos a sumar el Fall Equity y el Showdown Equity. En este caso son 30 más 18 y son estas dos casillas. Vamos a hacer la fórmula aquí, ¿vale? Porque esto va a ser una calculadora. Esto mola porque luego vamos a cambiar datos y nos va a calcular automáticamente el EV, ¿vale? Va a molar mucho, como veréis, y es una herramienta que os va a ayudar a entender muchas situaciones, cuál es más rentable y cuál no de los distintos movimientos. Entonces, vamos con esto. Vamos a sumar el Fall Equity con el Showdown Equity. Y a esto le vamos a restar el coste del movimiento, ¿vale? Lo podemos coger de donde nos dé la gana. En este caso son 30, ¿vale? Enter. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, perdón, porque he puesto la fórmula un poquito mal. Aquí simplemente quería poner Fall Equity más Showdown Equity, que son 48, y aquí el bet, que son 30, ¿vale? Estaba poniéndolo todo en la misma casilla. Es aquí. Es aquí donde simplemente pondríamos esto es igual a esto menos esto. El Fall Equity más el Showdown Equity menos el bet, coste del movimiento, ¿vale? Y bueno, evidentemente el resultado es lo mismo. Vamos a hacerlo un poquito más chulo y os explico un poco más sobre esto. Vale. Vamos a poner el resultado, a mí me gusta en verde. Pijadas mías, ¿eh? Y por supuesto yo, si no le pongo la cuadrícula, no soy capaz de cerrar el archivo. Soy así de trastornado. Pero bueno, queda más chula. Sí. Vale, aquí tenemos nuestra calculadora de V. Como veis, no se tarda nada en hacerlo. Y básicamente, ¿cuáles son los datos que cambiamos? Tamaños de bote, de apuestas y falls y equity estimados, ¿vale? Estas de aquí se autorrellenan. Ya lo hemos puesto con fórmulas para que se rellenen, si no me equivoco. No, aquí lo que tenía que haber puesto es que esto es igual a este mismo. Vale, ahí está. Y esto se autorrellena, ¿vale? La de abajo se autorrellena. Entonces, ahora hemos visto el EV de este movimiento en concreto, por cierto, que casi no lo he comentado.
haciendo un movimiento de 30 en esta situación, pusheando 30 bebés, teniendo en cuenta este fold estimado y esta equity estimado, ¿cuánto nos estaría suponiendo de beneficio ese movimiento? 18. ¿Qué ocurre si nosotros aquí tuviéramos... Si el rival fuera un pagafantas, un caller tremendo y no abandona prácticamente nada? Vamos a poner un 0,2, por ejemplo. EV0. ¿Vale? Lo he clavado al azar, al bombo. Vamos a poner un 1, por ejemplo, aunque sea poco realista, ¿vale? Tendría que ser un maníaco total, pero para que veáis lo que puede pasar, ¿vale? Aquí está. Como veis, el EV puede ser positivo, puede ser 0, que es neutro, es un movimiento con el que ni ganas ni pierdes, y puede ser negativo. ¿Qué significaría esto? Que estás haciendo un movimiento que no es rentable, que haciendo esa apuesta estarías perdiendo dinero. ¿Qué significaría si el fall del rival fuera un 20%? Pues que sería un movimiento con el que ni ganarías ni perderías. ¿Y qué pasaría si en base a la estimación inicial que hemos hecho fuera de ese 50%? Pues que es un movimiento que al estar haciendo, de media te está generando 18 bebés de beneficio, ¿vale? Eso significa, es decir, si tu estimación aquí es correcta y abandona un 50%, ¿vale? Cada vez que haces ese movimiento estás ganando 18 ciegas grandes. Eso es una calculadora de V y esa es la forma de valorar cómo de rentable es un movimiento. A partir de aquí podríamos coger una situación como esta, otra, a la hora de estudiar y valorar cuál es el EV de hacer este movimiento, de pushear, el EV de check-colear, ¿vale? El EV de pasar para luego apostar en el river. Podemos pensar en las distintas alternativas de acción que nos ofrece una mano y calcular cuál sería el EV estimado de cada una. Entiendo que esto os hace ver la cantidad de situaciones que os puede aclarar y lo que podéis investigar, porque esto mola mucho para investigar, ¿vale? No solo para ver de ¿lo he hecho bien? No, sino coger un día una mano en la que no tenéis del todo claro cómo jugar, que si estáis en stakes bajos va a ser la mayoría, y decir, voy a coger una mano que me haya gustado, que haya tenido chicha, y voy a mirar el EV de distintas líneas de juego. Y así es como uno estudia y ve nuevas fórmulas de jugar una mano y de explorar cuál es la más rentable, ¿vale? Porque si nosotros aquí hacemos un movimiento menos rentable, estamos dejando de ganar un EV potencial, ¿vale? Si esta es la línea, que no me voy a poner a analizar, como digo ahora, una mano en concreto, pero si esta es la línea más EV y jugamos otra distinta, podemos estar ganando 6 Vs, ganando a 6 de V, haciendo un movimiento adecuado, pero estamos dejando de generar el triple y de hacer que nuestro win rate sea más elevado. Espero que esto se entienda, que no esté quedando confuso, yo creo que sí, que debéis estar entendiendo. Y ahora os voy a decir un pequeño apunte más, por cierto, que os va a gustar, ¿vale? Que os va a inspirar a darle muchas vueltas, porque con esto podéis jugar muchísimo y plantear multitud de situaciones. Os voy a poner un ejemplo ahora, ¿vale? A ver si os gusta. Y de verdad que creo que con una cosa tan sencilla que hemos hecho ahora en unos minutitos os puede dar un juego tremendo para meterle horas y horas. Vamos a pensar en una situación, ¿vale? Que es simplemente en el river hacer un farol, así que nos olvidamos del showdown equity, ¿vale? A ver qué os parece esto. Bien. En este caso vamos a plantear, como digo, un farol que solo dependería del fall equity. Y vamos a pensar en que tenemos un bote, por ejemplo, otra de 30. Esto me da igual, ¿vale? Y vamos a plantear que hacemos un farol de 2/3 aproximadamente, que sería, pues, 20 ciegas de apuesta, ¿no? Y que aquí tenemos un rival que ante esto nos va a abandonar, pues, un 65%. No, incluso más, da igual, un 70%. Vale. Aquí tenemos el resultado en bebés y el EV, ¿vale? Al no introducir nada aquí, esto no cuenta y el resultado que nos está dando es el correcto, ¿vale? Este movimiento, si nosotros haciendo una apuesta de farol en el river, en esa situación contra ese rival,
Tenemos un 0,7, es decir, un 70% de fall estimado, de fall equity que el rival abandone. El movimiento de farol tendría un EV positivo muy importante, 15. Tal vez esto os haga entender lo importante que es jugar agresivo y saber farolear. Fijaros como una mano que es un farol que no tiene valor puede llegar a dar una cantidad muy muy importante de beneficio, y toda esa gente que farolea de menos está dejando de meter todo esto a su win rate, ¿vale? Pero no quería ir solo ahí. Por poneros un ejemplo de no sabéis cuánto se podría poner. Uno de los leaks que tienen muchos rivales de debilidades es que no se adaptan al tamaño de la apuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que un rival llega al river con una determinada mano que va a tirar o no va a tirar en función de si le apuesten. Y sabréis, tema de odds y demás, que cuando nos hacen una apuesta el tamaño que usan nos da mejores odds o peores odds. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienes que abandonar lo mismo cuando te apuestan un tercio del bote que cuando te apuestan, por ejemplo, un 75%. ¿Por qué? Porque cuando te apuestan un tercio necesitas ganar menor número de ocasiones al showdown para que pagar esa apuesta te sea rentable, ¿no? Esto ya lo deberíamos saber de odds y outs. Pues como digo, hay muchos rivales que van a abandonar igual les pegues 2 tercios que un tercio, porque ellos simplemente ven la fuerza de su mano y con eso dicen, buf, creo que con esto puedo pagar o no, y no se paran a pensar porque no entienden esos conceptos, que pueden pagar con más manos si le pegas a un tercio, a si les pegas con 2, por lo que acabamos de explicar. Vale, pues imaginaros que tenéis a ese tipo de rival delante y vosotros, de forma habitual, que seguro que os ocurre a muchísimos, cuando pegáis de farol, pues decís, yo suelo pegar 2 tercios o un 75%. Vale, imaginad lo que estáis perdiendo si a ese tipo no le faroleáis al tamaño pequeño que va a tirar de todas maneras. Puede que alguna vez os hubierais planteado esta situación, pero vamos a verlo ahora con números, ¿vale? Vamos a ver ese rival que va a abandonar el 70% igual frente a una apuesta de 2 tercios frente a una de 1 tercio. Como vemos, con 2 tercios, el EV es de 15 porque le he puesto un fall, estoy pensando aquí en un wick que, vamos, que pocas veces te va a pagar, ¿vale? Vamos a poner con ese 70% igual, pero con una apuesta de 10. ¿Vale? Como veis, el EV cambia bastante, ¿vale? 3 es un 20% más, ¿vale? Todas esas ocasiones en las que estamos utilizando un sizing que no es el adecuado afectan a nuestro win rate. Como digo, no es que la herramienta sea solo para ver cosas como esta, es que os da posibilidades como estas y mucho más, ¿vale? Con esta herramienta y pudiendo empezar a valorar en números, en ciegas, en cuánto gano literalmente por cada movimiento, vais a poder plantear desde otra perspectiva muchísimas situaciones que antes igual no conseguíais aclarar porque quedaban ambiguas en plan de cuál será mejor, peor. Esto os tiene que abrir la mente y empezar a plantear muchísimas situaciones en el estudio de otra manera. Creo que es súper potente, como veis se hace fácil, en un momento ha quedado hasta bonita. Espero que os haya gustado, si es así me lo podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias una vez más por haber visitado el mundo de Yo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!